El día de hoy veremos lo que son los sistemas de producción de biomasa a través de cultivos de oleaginosas. Un servidor, Jorge Luis León Adones, iniciaremos. ¿Qué es la biomasa? Es una fuente de energía renovable y limpia, con un portafolio extenso de tecnologías maduras para la mayoría de sus distintas aplicaciones. A nivel internacional, la bioenergía o energía obtenida de la biomasa representa un 10% del consumo total de energía y un 77% de las energías renovables. Se estima que para el año 2035 podría contribuir con cerca del 25% de la energía requerida en el mundo y constituir así uno de los pilares de la transición a fuentes renovables de energía. La bioenergía en nuestro país abastece el 5% del consumo de energía primaria. Se utiliza principalmente la leña, el bagazo de caña y el carbón vegetal. La bioenergía es la energía obtenida de la biomasa. La biomasa es la materia constitutiva de los seres vivos, sus excretas y sus restos no vivos. Los biocombustibles son los obtenidos a partir de la biomasa y pueden ser o no transformados o procesados. Se distinguen a los biocombustibles sólidos a través de la leña, carbón vegetal, residuos agrícolas, residuos forestales, pellets, briquetas, que pueden quemarse directamente o previa gasificación o pirólisis para producir calor y electricidad. Tenemos a los biocombustibles líquidos, que es el bioetanol y biodiesel, obtenidos de los cultivos energéticos como caña de azúcar y oleojanidosas o aceite vegetal usado. Por último tenemos a los biocombustibles gaseosos, a través de lo que son las biogás y biometano, obtenidos de los residuos municipales y el estiércol. Los bioenergéticos o biocombustibles también pueden ser clasificados de acuerdo a las tecnologías empleadas en su obtención. Tenemos bioenergéticos de primera generación, obteniendo lo que son sólidos, leña, carbón vegetal, bagazos y pellets. Líquidos de primera generación como el bioetanol, biodiesel y licor negro. Y gaseosos de primera generación que son el biogás y gas de síntesis. De segunda generación tenemos como sólidos al biochar, torrefactos y torpellets. En líquidos de segunda generación tenemos al etanol celulósico sin diésel y aceite de pirólisis. Y de tercera generación tenemos únicamente líquidos, que es el diésel de algas y etanol de algas. Y como gaseosos de tercera generación tenemos al biohidrógeno.
La bioenergía presenta varias ventajas con respecto a otras fuentes de energía. El almacenamiento. La energía de la biomasa está almacenada en la materia orgánica. Por este motivo, es una forma de energía que no tiene la intermitencia de otras renovables como la solar o la eólica, lo que le da ventajas para la generación de calor o electricidad. También permite satisfacer la mayor parte de usos finales. Es la única energía renovable que puede sustituir a los combustibles fósiles en todas las aplicaciones y finalidades, porque permite producir calor, fuerza motriz, electricidad y biocarburantes líquidos. Es ubicua. La biomasa se puede encontrar o cultivar en casi todas partes y está disponible en formas concentrada como subproducto de procesos agroindustriales, residuos de actividades humanas y como estiércol de animales. Es escalable. Hay sistemas de aprovechamiento de biomasa y producción de bioenergía desde muy bajas, lo que es menor a 1 kilowatt, hasta grandes potencias, 300 kilowatts. Esto permite una amplia versatilidad para el desarrollo de sistemas de suministro energético a escalas locales y mayores. Y es comercialmente madura. Muchas de las tecnologías para el uso energético de biomasa son rentables y está ampliamente desarrollada a nivel comercial. El consumo de combustibles fósiles, como es el petróleo, carbón y gas natural, contabiliza la mayor proporción de requerimientos mundiales de energía en el año 2008. Las energías renovables contribuyen con el 13% del consumo mundial de energía primaria, donde la biomasa y los residuos representan poco más del 10%, la hidroelectricidad el 2.3% y las otras energías renovables contribuyen con el 0.5%. La energía nuclear satisface el 6% del consumo energético global. Aproximadamente el 77% de toda la energía renovable en el mundo proviene de la biomasa. Alrededor de un también 77% del consumo total de biomasa se da en los usos tradicionales para cocción de alimentos y calefacción en los países en desarrollo, lo que es leña y carbón vegetal, en tanto que los usos modernos de bioenergía como los biocombustibles líquidos para el sector del transporte, la generación eléctrica y la generación de calor en los procesos industriales. Consumen poco más del 23%. ¿Cuál es el panorama en México? Eh,
Según la Secretaría de Energía, el consumo de energía primaria en México llegó a 8.478 joules en el 2008. La fuente principal de energía fue el petróleo, seguido del gas natural. Las energías renovables en México tienen una participación del 10%, en donde la hidroelectricidad representa el 4.5% y la biomasa, a través de la leña y el bagazo de la caña, alcanza ya un 5%, mientras que la energía eólica y la geotérmica participan con el resto. Históricamente se observa una participación relativa decreciente de la biomasa en el consumo nacional de energía, aunque en términos absolutos el consumo de los bioenergéticos a través de la leña, el carbón vegetal y bagazo permanece más o menos constante. En la siguiente figura se esquematiza las rutas o vías de conversión de la biomasa a bioenergéticos. Se observan que diferentes rutas permiten satisfacer múltiples aplicaciones y de diferentes usos finales, a partir de cualquier tipo de fuente de biomasa. Los recuadros de la parte superior del gráfico representan las principales tecnologías de conversión actualmente maduras. Los cultivos ricos en azúcares y almidones pueden ser utilizados como materia prima para producir etanol vía fermentación. Los cultivos ricos en aceites y las grasas de origen animal pueden utilizarse como materia prima para producir biodiesel. El etanol y el biodiesel se utiliza para la sustitución parcial o total de la gasolina y diésel en los vehículos automotores. Con ondas expuestos llegamos al combustible de primera generación, el biodiesel. El biodiesel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales, siendo la colza, el girasol y la soya las materias primas más utilizadas en la actualidad para este fin. Las propiedades del biodiesel son prácticamente las mismas que las del gasoil, de automoción en cuanto a densidad y número de acetano. Además, presentan puntos de inflamación superior. Por todo ello, el biodiesel puede mezclarse con el gasóleo para su uso en motores e incluso sustituirlo totalmente si se adapta esto convenientemente. Las materias primas con las que se produce habitualmente el biodiesel son el girasol, la colza, la soya, la palma y los aceites vegetales reciclados.
El biodiesel como tal contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos, lucha contra el efecto invernadero, reduce la dependencia energética exterior, da protección de aguas fluviales y marinas, una reducción a los costos de las estaciones depuradas de aguas residuales, mejora el marco socioeconómico del área rural, ofrece un planteamiento medioambiental y reciclaje de aceites usados. Con lo antes expuesto referente al biodiesel, ahora veremos lo que son las plantas oleaginosas, de donde se extrae este combustible. Las plantas oleaginosas son los vegetales de cuya semilla o fruto pueden extraerse aceite, ya sea por uso industrial o comestible. Una de las características de estas cadenas productivas es la estrecha integración entre el eslabón de agricultores y la industria de la transformación, particularmente la producción de aceite para el uso alimenticio y de pastas para la alimentación de ganado. El grupo oleaginoso está constituido por el cultivo de soya, cártamo, girasol y canola. Los 5 oleaginosas que más se producen en México son la soya. En el 2016 su producción superó los 509,000 toneladas. Los principales estados productores son Tamaulipas, Sonora y Campeche. La soya es una leguminosa de las que podemos obtener principalmente proteínas, aceites, lecitina y forrajes. Su principal uso es para el consumo humano con fines industriales y se utiliza para la fabricación de margarinas, mantequillas y chocolate. En México también encontramos el cártamo, quizá el más famoso de la industria aceitera, pues existe en variedad con un 40% de contenido de aceite. En 2016 se produjo en México aproximadamente 122,000 toneladas de esta planta, en donde Sonora, Sinaloa y Jalisco destacan con su volumen de producción. Entre los tres generan 106,000 toneladas anualmente en una superficie de 46,000 hectáreas. Por su contenido nutricional se emplea como aceite de cocina, en ensaladas y para producir margarinas. Tenemos al cacahuate. Su producción en el 2016 alcanzó las 96,000 toneladas, donde Chihuahua aportó 23 toneladas. Este producto es muy común en nuestro país y con mucha historia, ya que se tienen registros de que su utilización surgió hace más de 7,000 años. Generalmente se le consume como alimento, ya sea al combinarlo en platillos o bien como botana. Asimismo, en materia prima en procesos de belleza, eh, lo que es un ejemplo el aceite, utilizada para el tratamiento de piel, rostros y cabello. Y para finalizar, dentro de los principales en México tenemos el ajonjolí. Su producción en el 2016 ascendió a 59,000 toneladas. Entre los principales estados productores de nuestro país está Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. En cuestión de nutrientes, esta semilla ayuda a disminuir el colesterol en la sangre, la pérdida de memoria y a prevenir el agotamiento físico y mental.
Como materias primas del biodiesel también tenemos a la palma de aceite. La palma de aceite es un cultivo que se desarrolla mejor en climas cálidos, húmedos y subhúmedos. Es la materia prima con mayor rendimiento de biodiesel. Llega a producir hasta 5 veces más que el ricino y hasta 10 veces más que la soya. Igual tenemos a la jatropha, planta originaria de México, de climas tropicales y semitropicales. Se desarrolla bien en suelos pobres y degradados, por lo que se puede ser cultivada en terrenos no apropiados para cultivos alimentarios. Es resistente a las sequías, da frutos desde el primer año, pero se tarda de 4 a 5 años sin madurar y permanece productiva por décadas. Frecuentemente leemos que los biocombustibles y biolubricantes se obtienen de semillas oleaginosas de primera y de segunda generación. Vamos a repasar esto para que nos quede claro. De primera generación, se ha dicho que los biocombustibles de primera generación son típicamente los producidos por biomasas comestibles. Algunos ejemplos de materias primas utilizadas para producir biodiesel son el aceite de la soja, como ya lo vimos, el aceite de colza y el aceite de palma. De segunda generación, los biocombustibles de segunda generación son los productos producidos a partir de la biomasa no comestible. El uso de tales biocombustibles es tema de debate, aunque en nuestro país la producción aún es incipiente, pero se observa una clara tendencia al crecimiento. Por ejemplo, en el estado de Chiapas se puso en marcha la primera flotilla de vehículos al servicio de transporte público que emplea biocombustible, el cual se obtiene principalmente a partir de las plantas de jatropha o piñón. El conflicto inherente en cuanto a los biocombustibles de primera generación es justamente que su materia prima también es alimento y que su utilización de alguna medida afecta al precio de este. Los biocombustibles de segunda generación crecen típicamente en suelos marginales, ofreciendo una alternativa económicamente viable y respetuosa con el medio ambiente. Muchas gracias.